Hola y tantos y bienvenidos un día más a esta tertulia, la que todos ustedes ya saben. Pues bueno, hoy vengo yo así un poco como que pensaba por el camino cómo nos divertíamos las personas que tenemos ahora y tantos. La gente de ahora tiene mucho aparato y mucha tecnología y mucha oferta lúdica, pero bueno, los que tenemos ahí tantos no teníamos tantos artilugios ni tantas facilidades para divertirnos, pero sin embargo, ¿verdad? Y lo pasábamos muy bien, pero ¿cómo nos divertíamos? ¿Ustedes se acuerdan? Voy a ver si mis compañeros hacen memoria y les contamos desde la visión de los que aquí estamos, desde nuestras vivencias, eso de divertirse cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, incluso cuando éramos jóvenes de buen ver. ¿Cómo nos divertíamos? Belén, Alejandro, Lucita, José Ángel. Ay, Dios mío, ¿cómo? Sí, yo venía pensando, bueno, por una cosa que escuché, ¿y cómo nos divertíamos nosotros, que no teníamos nada de todo lo que tienen ahora esta gente joven, estos adolescentes y estos jóvenes, como yo digo, de buen ver? Pero nos divertíamos igual, ¿verdad? Hombre, vaya si nos divertíamos, claro que sí. Mira, yo creo que más que ahora realmente. No, yo iba a contradecirla. Teníamos más nosotros. Sobre todo teníamos... Más ilusión. Aparte de la ilusión desbordada que teníamos siempre, yo digo que los chicos hoy también lo tienen, pero lo que teníamos era capacidad de unirnos con otros. Porque ahora la mayor parte de los artilugios que estamos regalando son artilugios que individualizan. Uno puede ponerse en casa a jugar solito, con cosas, con consolas, con tal. Entonces no. Yo me acuerdo de niño, voy a personalizar, que en Reyes íbamos todos, todo el pueblo, y un pueblo grande, íbamos todos a un lugar a ver los juguetes que le habían regalado a un niño, que era siempre un espectáculo. Y todos mirando con aquellos ojos. Duraba 5 días el juguete, porque luego después venía a nosotros con aquellos juegos donde en el suelo pintábamos con una tiza, o si había barro con una vara, o si no cogíamos una piedra para tirarla, y si no, lo que yo llamaba la bolicha, la bolita pequeña para jugar con ellas, o si no, con unas chapas de las botellas, hacíamos ciclistas, hacíamos futbolistas, hacíamos absolutamente de todo. Bueno, teníamos más riqueza de imaginación, éramos creativos y colectividad. Porque sabes que hay una frase de esas que escribo en Instagram, que son mías, no son de nadie, son mías, y digo, hay una frase que dice algo así, que cuando los recursos son escasos, la imaginación tiene que ser amplia. Claro. Y esto es lo que nosotros hacíamos. Esas chapas de las que hablaba Alejandro eran las tapas esas metálicas que eran de los botellines de cerveza y eso, se les recortaba. Además, ¿te acuerdas? Con un cristalito, sí, hacíamos el redondel y con una piedra y se iba tallando el cristal, cortándolo. Y luego colocábamos una masilla alrededor. Sí. ¡Ay, qué pena que no hayamos traído algo! Hacíamos con una arandela, cada uno, bueno, había niños que eran más hábiles haciendo que otros, pero al final, y si no, recurríamos a los padres. No, pero vamos a contar cómo hacíamos esas chapitas. Sí. O sea, recortabas de un cromo de un ciclista, se recortaba en la foto, se metía del tamaño de esa chapita, se ponía ese cristal, esa masilla que tú dices, para cerrar, ¿no? Para precipitar, claro. Y entonces en el suelo se dibujaba con tiza un circuito, ponías las chapitas y con los dedos ibas a darle a la chapa que tenía que ir por el circuito y el que llegara a la meta el primero ganaba. ¿No era así? Sí. ¡Ay, qué memoria tengo, Esa sociabilidad que hacíamos llevaba que en aquel momento, no, por lo menos en mi caso y en mi ambiente, no había diferencia de géneros. Jugábamos niños y niñas a los mismos juegos, ¿vale? En unas ocasiones, bueno, pues podías apartarte por circunstancias determinadas, porque éramos un poco más brutos, también es verdad. Sí, había juegos brutos. Y luego después, evidentemente, bueno, y por eso de que si este juego enseño la falda y no puedo, y el otro, bueno, cosillas de esas de niños, que es así. Y bueno, yo encuentro que en aquel momento la imaginación jugaba el papel principal. Bueno, hablaba lo de los cromos de palmar, luego la goma, de saltar la goma, Claro. la comba, El cascaño. cascayo, que estábamos todo el día tirando la piedra. Y el juego del escondite, el pillar... La gallinita ciega. Y el parchís, ¿cuándo jugasteis al parchís o a la oca? Uy, bueno, pero eso se jugaba ya
de mayor. Estos juegos que está citando Alejandro éramos más pequeños. Sí, de niños. Éramos más pequeños. Pero con 10 años no jugabais ya a la oca y al parchís. Sí, claro. Sí, a las cartas, a los niños. a las cartas Son con los abuelos. juegos que han llevado. Son Y de ahora, mesa, pero bueno, esto esto existe jugaban todavía, con pero los no se juega, ¿eh? No, porque esto... Bueno, hablando del juego de la oca, que no sabéis de dónde viene. Pues viene del Camino de Santiago, de los templarios, que de hecho el símbolo de la oca se ponía, es el que se utiliza en las iglesias para distinguir a los templarios. Entonces ese juego no era un juego realmente, sino que era una especie de mapa que iba indicando a los peregrinos dónde estaban situadas las iglesias de los templarios. Correcto. Que jugaban como banco. Correcto. Y te avisaban de los peligros, por ejemplo, poniéndote el pozo y te decían, cuidado que puedes ir a la cárcel. Da la casualidad que hace 15 días he estado en un viaje en Salamanca y la guía nos ha explicado el juego de la oca precisamente con todos los símbolos de la oca, que fue precisamente, incluso el cardenal Cisneros tiene la oca como símbolo de su cardenalicio, ¿no? Pues a todas estas cosas jugábamos, ¿verdad que lo recuerdan? Y a otras, pues porque también esto a veces, según se cambia de provincia, también hay juegos diferentes, claro, ¿no? Claro. Estamos en un país, afortunadamente, muy diverso como es España, y no en todos los sitios se jugaba. Hay juegos comunes, evidentemente, sí. Que se jugaban en todo el país, pero hay algunos que son a lo mejor originarios de una zona concreta. Hay que tener en cuenta también el clima, porque claro, dependiendo de la zona en la que estés, si es una zona de sol que puedes ir a la playa y salir más nudosas en una zona de nieve. Esto lo decía José Ángel, que estábamos muchos, que esto era interesante, esto que empezaste y no te lo dejamos continuar, se jugaba mucho en la calle. En la calle, sí. Es que es donde estábamos prácticamente. Claro, en casa no. Yo recuerdo, oías la voz a brindar, entonces... ¡A cenar! Sí, te llamaban siempre a voces para ir a cenar o a merendar. Había el rebote de que, oye, que te llaman, entonces era casi como, pero estábamos en la calle. Bueno, en la calle me imagino que en los pueblos y en algún barrio de ciudades, ¿no? En el centro de la ciudad no se estaba en la calle. No tanto, pero en los barrios sí. Bueno, pero coincidían en los parques, en el centro de las ciudades iban a los parques. En aquella época tenían sus barrios, con más tranquilidad que ahora. Mucho más tranquilidad. Es que se conocían los vecinos. No había tanto coche, tampoco, no había tanto riesgo. Claro. Y jugábamos también a los papás y a las mamás. Tú fuiste un poco adelantadilla. Mira la picadora ella, ¿eh? Y sus muñecas. Y las muñecas que nos hacían las abuelas. Las abuelas y nosotras mismas. Se hacían unas muñequitas de trapos. Ella los médicos, calla. Qué picadora sois. De ahí me debe de venir la vocación esa de enfermera. Sí, del cuidado de... No, lo del cuidado ya nos lo implantaron desde que nacimos. Exactamente. Teníamos que ejercer casi como de segundas manos. Bueno, pero eso no era un juego. Uy, eso era una responsabilidad, ¿no? Sí, pero no teníamos el concepto de esa responsabilidad que tan grande, no. Nosotros lo hacíamos porque, bueno, pues era tu hermano pequeño y le pinchabas y le hacías... Bueno, eso jugabais de pequeño, porque ahora estamos aquí comentando los juegos, pues algunos que tienen más y tantos que nosotros, seguro que recuerdan estos y más. Vamos, si queréis, pasamos a la adolescencia. Porque estos juegos, algunos se siguió, ¿no? Digo seguimos porque yo a muchos de estos sí que jugué, se continuó en la adolescencia, como todos estos de los ciclistas. Pero luego había alguno específico, ¿recordáis? Yo es que ahora mismo no me acuerdo. Sí, cuando era adolescente, si había alguno específico ya para niños mayores. A ver, para las niñas era pintarte los ojos, a ver cómo te los pintabas, cómo te maquillabas. Era un aprendizaje. Lo hacíamos frente al espejo y luego, ojo, teníamos que quitarlo para que no nos vieran. Bueno, y luego esos juegos de mesa que dice Belén, eso sí que se jugaba hasta bien mayores, ¿no? Parchís, la oca... Cuando se jugaba en casa, normalmente tenías que jugar a los juegos de mayores. Porque era cuando la familia se reunía, por lo tanto los niños íbamos a la calle. Los hombres en la adolescencia jugamos mucho al fútbol, porque era muy recurrente. Algún deporte que empezó a llegar, que no conocíamos prácticamente el uso del balonmano, del baloncesto y todo eso, ya se fue incorporando. Después. Y ya empezábamos a patinar esas claro. Y la bicicleta. No, la bicicleta también se usaba de muy pequeños, ¿verdad? Sí, empezamos. Y el triciclo, ¿os acordáis del triciclo? Pues ese se tenía de Yo nunca pequeñito. tuve triciclo, yo era más pobre, no tenía triciclo.
salía la bicicleta directamente a la Directa niña. bicicleta, Yo como era el bien. menor de 5, pues yo iba siempre heredando los Heredando. juguetes de los otros, ¿no? Pero sí, salíamos mucho ya en bicicleta, a hacer paseos largos, ahí a otros pueblos. Luego llegaba la época del estío en el norte, y supongo que en el sur durante muchos más meses, ¿a dónde íbamos? A donde Claro, nos claro. poníamos bañar. Ya pasabas el tiempo jugando de otra manera, saltando, divirtiéndote, haciendo competiciones de que si yo llego, que si aguanto más debajo del agua. Es decir, empezó a evolucionar. Y luego después, lógicamente, la evolución natural. Había que echar unas horas dando el paseo, uno por una acera y el otro por otro, mirando las niñas a los niños y al Y los revés, niños, o no. sí. O no os acordáis de eso. Hombre. Paseos y paseos, pasando un frío a veces, pero yo para casa no voy. A ver, que está aquella paseando, no escapes todavía, que la quiero volver a ver otra vez. Ay, Era eso. acompáñame, no te marches. ¿Eh? Ay, que yo sola no puedo. Empezábamos también con los cromos. Hombre, Hoy los álbumes, Los álbumes de los fútbol, álbumes de de cromos. Y de Mariquita, la Mariquita Pérez y todas Eso esas. ya era una muñeca que era Además, cara, era carísima, no la sí, tenía todo el mundo, la Mariquita Pérez, pocas niñas la podían tener porque era una muñeca muy cara. sí. En mi época yo tenía la Nancy y es verdad que ya era como una mariquita, o sea, ¿os acordáis del juego de las mariquitas que eran recortables? Sí, que las sí, los vestías? recortables, Pues sí, la los Nancy recortables venía a eran ser una muñecas. mariquita, Pero pero le de compraba muñeca, ropas, porque claro. les venía ya La con la Nancy, ropa, el luego armario vinieron y todo. Sí, ¿Os acordáis sí. los niños de un juguete que había que era el fuerte? Claro. Americano claro, con los soldados, claro. aquellos, era como Los indios, una reproducción del los indios. fuerte de las películas del Hombre, yo oeste. tuve una infancia un poco, tengo que decirlo, es decir, ¿Y el futbolín? Viví la infancia un poco diferente. Yo estuve 18 meses enfermo en casa, Madre mía, eso es mucho. de los cuales 12 meses fueron en la cama y los otros 8 de reposo. Pero como hablas de los fuertes, me vino a la memoria qué hacía yo. Porque claro, estaba en la cama, entonces yo me metía y un pie hacia la montaña y el indio subía y bajaba y atacaba al otro y el otro se defendía, es decir, no tenía el fuerte en la cama. Pero tenías imaginación. Pero tenía los soldaditos y yo en la cama jugaba a los soldados. Aquella bolicha de jugar ahí, o las chapas, y subía por una pierna, bajaba por la otra, es decir, tenía que jugar algo de eso, lógicamente. Y yo, por ejemplo, que también estuve enferma bastante tiempo, yo me dedicaba a leer. ¿No os acordáis de los libros y los cómics? ¿No os acordáis de Rompetechos, cómics. de Mortadelo y Filemón? Yo enfermé antes de cumplir justo los 7 años, es decir, una época en la que el espíritu de la persona puede cambiar de un sentido a otro. Yo creo que a mí me vino bien porque yo estaba escuchando la radio continuamente y mi padre compraba el periódico todos los días. Faltarían otras cosas, porque era una casa humilde, pero el periódico nunca. Y entonces yo me leía el periódico todos los días. Tenía tanto tiempo que leía hasta los redactores. Bueno, y las carreras de caracoles. No me digáis que nunca hicisteis una carrera de caracoles. ¿Os acordáis de una cosa que tengo yo aquí? ¿Cómo no nos vamos a acordar cuando Eso- tardes eso pasamos ya- jugando a las eso ya- cartas? Esto es para la mayor. Las caras. Estas eran las caras porque... No, pon la eran- mano que esté las deje ¿Eh? caer, pon las dos manos, no las Mira, Estas sean buenas, ¿eh? claro, estas eran buenas y caras. Claro. ¿No conocisteis las que eran de barro? Las de barro. Era como... Eran las baratas. O las que eran de solo un No, cristal pues yo solo. las que usaba era estas. Sí, hombre. Mira, de diferentes tamaños. Para tamaños, que- colores. Generalmente se jugaba con la de barro, porque la que perdías, dabas la de barro. Mira cómo suena. Mira qué guapo. Ahí va. Ay, ay. Te recuerdo. Bueno, ¿eh? yo recordando cosas, íbamos, pero ya no era por hacer competición, pero era una cosa casi hasta familiar, que te permitían en casa ir a por grillos. Sí, sí. Y teníamos nuestra jaulita de grillos De y plástico, entonces de colores. colgábamos luego después a la noche. Era Solían durar, nuestro zoo éramos un particular. poco depredadores porque Pero bueno, pasáis otra vez a la infancia. Yo creo que no me queréis contar a qué jugabais cuando erais adolescentes. Y eso a mí me está mosqueando Ya mucho. te lo Ya lo quiero dije, contar, ¿no? Pero muy pero poca cosa. Mira, explicaros. mira de niños que de juego recuerdan y resulta No, que de no, adolescentes no, cuidado. no recuerdan Es nada. que fueron muy Bueno. picados. ¿a qué íbamos a jugar de adolescentes? Al balón. Por ejemplo, Al sí. balón, entre Jugábamos otras al cosas. fútbol. Había más creatividad que ahora, Yo, ¿verdad? yo jugaba poco al balón porque era malo. Que los niños de ahora... No, Pero pero había confesar que que- entrenar Se les da, a los mucho. niños de ahora se les da todo hecho. Es que ahora tiene tantas cosas.
Que no miran para que no ninguna. miran para ninguna. Ese es el Salvo problema. alguien que tenga alguno que salga. No, ahora miran para una cosa todos. Todos, Que si bueno, los sí. pones, que es el teléfono móvil. Bueno, niños y mayores. Sí. El móvil o las Pero- pantallitas, o los Pero juegos. bueno, yo si estoy en un sitio, en una buena conversación, lo miro para el móvil. Y los niños, en el momento que uno tiene un móvil, todos a mirar cómo juega y déjame y mira. Pero es que- Bueno, se pero nos dan pa' que ¿sabes se qué pasa? muera. Que los mayores, algunos, ya estamos educados, ahora los niños hay que educarlos. Claro, Todavía. la mejor educación es no dejarles. el móvil. Ya, pero Esa es la que son mejor. como- Ya, pero Bueno, hasta las ¿y a tardes. qué jugabais ya cuando erais mocitas y mocitos de buen ver? Bueno, pues ahí... Ahí Bueno, aprender a presumir. hablabais del escondite, pero de otra De manera. otra manera. Sí, de había que otra manera. esconderse de los padres. Bueno, bien. Papillina. Ah, Sí, ¿qué hacías tú que te tenías que esconder? Hombre, Mi ¿a qué padre jugaría, me Pues vigilaba, eso. me Vigilaba, vigilaba, me Al vigilaba. escondite, ella fue un poco adelantadilla porque ya empezaba a jugar a los médicos de niña y luego pues de mayor Pues ya ya se le estaba quedaba corto. pasada. Se le quedaba Que el corto. resto, pues. Pero vamos a ver. Claro. Un día hablábamos aquí de las familias y esto que dice Lucita me recuerda a esa tertulia que tuvimos, porque mira, esto no había salido en la tertulia, eso de los padres, que había que esconderse de los padres. Y bueno, esto es un alto, en el tema de hoy, que no es ese, pero como veo que no me queréis contar mucho más Sí, pero de yo lo te voy otro, contando. pues aquello de que a las 10 en casa las chicas. Hombre, claro, yo Bueno, mi padre chicos, llegaba allí y depende de la controlaba. edad. No, los chicos teníais No, más. Y ahora teníais salen a las 12 de No. la noche ya. O la una. Depende de la edad, porque yo insisto, al ser el menor, siempre tuve lo que sobraba, ¿vale? Y por tanto, Pobrecito, cuando mis nos está hermanos... dando pena, ¿verdad? No, Bella no, infancia. a mí No, me sí, doy hemos pena estado presumiendo de su porque infancia, fue muy yo feliz. luego después me tocó vivirlo y pude vivirlo después, pero incluso con ventaja, porque cuando eres el pequeño, heredas antes. Antes, sí. Heredas antes, como en aquella época nos compraban los primeros relojes, ¿verdad? De adolescentes. Oye, Sí, ya tenía el reloj. poder Y ahí ibas así, adquisitivo de que la aunque fuese familia invierno ibas arremangado para ver. aumentaba. Y a las chicas la pulsera de oro, que estaba muy de moda, ¿eh? O bueno, o una cruz o La cualquier cruz, cosita que te iban y los regalando. pendientes. Pero en la época, luego después de fiestas, los adolescentes andábamos por todos los lugares, por todos los bailes que había, por todas las romerías. Personalmente, a una fiesta de qué esas rápido hasta los pasaste la 19. adolescencia, porque- No, es que a mí hasta los 19 nunca no me dejaron Tuviste mirar. la suerte, yo ni los No, pero las conozco. fiestas, llegaban las fiestas de tu pueblo. En esas fiestas Escapabas, salías, sí. aún con 13 años, es decir, salías, y en ese salir pues veías bailes, veías cosas, llegaban pues lo típico, los tiros, llegaban las norias y Bueno, demás, eso todavía y en no esa tenemos. época, y además presumías. Si querías querías atraer a una del chica tiro, y pues, sacabas unos perdigones, pues, para tirar, pues decías, ¿quieres tirar? Apúntate, ya sabes, una forma de Ay, conquistar. qué Sí. O cosa. quieres aquello que... Hombre, va. Yo siempre tuve que tirar los tiros y pagar yo los perdigones. No, había de la que- tómbola. Había que A mí nadie me invitó era una forma nunca. legal. Y llegaban los coches de Seguro choque. que no te Llegaban los faltaban coches de choque. pretendientes. No. A ver, nunca os subieron a los coches de choque, un chico. Hombre, claro que sí. Hombre, que quedabas expresamente los hombre. coches Yo siempre fui muy yo subía yo al coche de choque. No, porque pero aparte siempre de fui muy eso, independiente. subías a los coches de choque y ¿qué hacías? Parabas, subes. Claro, a la que te gustaba. O a la amiga de la que te gustaba, Eso por si igual, no eso se igual, demás. sí lo la hija, recuerdo. la hija, que era Eso la igual que sí lo promovió, recuerdo, no sí. era el- Y luego después, si veías aquella que te gustaba a ti, pero que había subido con otro, ibas con el coche y ¡pum! A dar el golpe. Y a dar para el ti. mayor golpe del mundo, sí. Ah, Belén no vivió eso. Sí, a mí ¿Ah, los sí? coches de choque sí. Y los guateques, ¿os acordáis de los Eso es lo que decía, Sí. que no te dejaban, pero escapábamos. No, yo a los guateques yo creo que fui por primera vez a los 18 años. Bueno, así. No. Pero eran guateques de una pandilla que hacíamos, alquilábamos una zona en un bar o tal y hacíamos allí el guateque, Mira. llevábamos el tocadiscos, los discos. En la casa, en el centro parroquial, el Llamábamos pueblo, twist, oh, qué organizaba, maravilla. el propio cura organizaba Sí, sí. guateques porque quería tener los niños ahí Controlados. controlados, que no fuesen a guateques Sí, a sí. otro sitio. Sí, sí. Y entonces organizaba eso, centros parroquiales. ¿Bailasteis con el dúo dinámico? Claro. Claro. Que No, yo no, precisamente hace poco murió uno de los componentes, me dio mucha pena, Hombre. Manuel, aquello de Lolita, tú tienes una forma de bailar
resistiré, que me fascina. Y dice que no de la Contigo yo quisiera, tú estaré toda la vida. Eso fue antes de que tuvieras esos 19 años de los que dices. Sí, porque después de que esos... ya antes salías. Sí, porque luego ahora la que me gustaba del dúo dinámico era otra. ¿Cuál era? Por si es algo. No, porque no era de Guaté, que ya es de después, de más reivindicativa y toda esa es Resistiré. Ah, sí. Bueno, pues Esa me encanta. Pero vamos. Resistiré para seguir viviendo. ¿Qué más? Busca la letra en el móvil y terminamos cantándoles la canción de Resistiré. Aquí los taitantos, que ya nos hicimos mayores, pero seguimos cantando, ¿eh? Y resistiendo. No solo cantando, resistiendo. Pues así vamos a acabar los taitantos. Mira, ya que nos hemos acordado de esta canción y seguimos resistiendo, decía Belén, pues vamos a terminar con esta canción de Resistiré, que es de todas las épocas, ¿eh? No solo es de la nuestra. Vamos a cantar lo que recordemos, ¿eh? Alejandro, saca Ya la sabes que chuleta a de la los letra. taitantos usar la memoria para ver lo que puedes hacer al día siguiente. Por lo menos yo sigo. Sí, claro. Pues venga, vamos a llenar el disco duro. Vamos a torturar a nuestros seguidores Y con nuestras voces. Venga, empieza. como Alejandro. pensamos siempre, vamos a resistir. Venga. Venga. Cuando pierda todas las partidas, cuando cueste mantenerme en pie, cuando el diablo pase la factura, y o si alguna vez me faltas tú, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Vamos, resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque la vida, los vientos de la vida soplen fuerte, resistiré. Resistiré. Gracias por aguantar esta locura nuestra, pero a estas edades también nos las podemos permitir. Hay que seguir siendo siempre un poco niños. Es que no se pudieron resistir, ¿eh? No, claro que no. En cuanto oyeron la canción, ahí se la... Taitantos del mundo mundial, amigos, sigamos resistiendo. No permitamos que nadie nos pise, que nos desechen y que nos invisibilicen. ¡Vivan los taitantos, queridos! ¡Vivan los taitantos! ¡Viva! Hasta la semana que viene.